¿Qué tal, estudiantes? Saludos. Vamos a revisar los temas del aporte del primer parcial del segundo quimestre. Recordemos que eran tres temas que íbamos a ver exclusivamente y primero era la resistencia eléctrica, cuya fórmula es la que están viendo a continuación. R es igual a resistividad multiplicado por la longitud sobre la sección. Entonces aquí tenemos los valores de las variables y recuerden que la resistencia está en ohmio, la resistividad del conductor está en ohmio por metro, la longitud en metros y la sección en metros cuadrados. Recordemos también que para encontrar la resistividad de los materiales, trabajábamos con la tablita número 5. Y este es el ejercicio que habíamos visto en la prueba. Disponemos de dos cables conductores de 1500 metros de longitud y 5 milímetros cuadrados de sección. El primero está hecho de cobre con una resistividad de 1,7 por 10 a la 8 ohmio por metro, es lo que marca en la tablita. Y el segundo es de aluminio con una resistividad de 2,8 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Entonces, aquí tenemos los datos primeramente. Entonces, resistencia es lo que voy a buscar. La resistividad del cobre, que repito, la encontré de la tablita. La longitud, que es 1500 metros, y la sección 5 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados, perdón, que tenemos que pasarlos a metros cuadrados. Entonces, para ello, recordemos esta reducción básica de escuela, ¿no? Estamos en milímetros cuadrados y lo queremos llevar a metros. Entonces, subimos uno, 2, 3, 3 escalones. Cuando subimos, dividimos. Como son 3 y es al cuadrado, entonces 3 por 2 es 6. Entonces, este es el valor. 5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Bien, ahora con ese antecedente vamos a hacer la resolución. Aquí tenemos la fórmula y lo que hacemos es reemplazar los valores. Ya no pongo la variable, sino pongo el valor. La resistividad, arriba en el numerador pongo la longitud y abajo pongo la sección. Esta operación, la resistividad que multiplica a la longitud y ese resultado se lo divide para la sección, nos da 5,1. Luego tenemos el del aluminio. Es el mismo procedimiento. Tenemos 2,8 que es de resistividad, longitud 1500 y la sección 5 milímetros o 5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ya. Como ven, solo cambia la resistividad y la resolución el mismo proceso. La resistividad que multiplica a la longitud y ese resultado lo dividimos para la sección y nos da 8,4. De tal manera que decíamos que nos preguntaban cuál era el de los dos resistía más, pues entonces tenemos que es el aluminio. El siguiente tenemos la ley de Ohm. Para la ley de Ohm, que refiere tres elementos que son la diferencia de potencial, que está en vatios, la resistencia eléctrica en ohmios y la intensidad de corriente. Este, Recordemos este triángulo con estas tres variables que nos ayudarán a buscar las fórmulas para las tres variables en caso de ser necesario. Por ejemplo, si queremos diferencia de potencial, tapamos B y nos queda I por R. Si queremos intensidad, tapamos intensidad y nos queda B sobre R. Y si queremos resistencia, tapamos resistencia y nos queda B sobre I. Vamos a ver el ejercicio que teníamos como ejemplo, el ejercicio número 12, donde decía que un circuito que estaba formado por tres elementos conectados en serie, un generador de 220 voltios, 230 voltios, perdón, una lámpara y un amperímetro. El amperímetro, que sirve para medir la intensidad, estaba marcando a 0,5 amperios. Nos pide calcular la resistencia de la lámpara y la intensidad de la corriente que circularía por el circuito si el generador suministraría una tensión de 360. Es decir, tenemos el circuito. Aquí está la parte de arriba que ven ustedes aquí, este símbolo del generador con 230 voltios. El amperímetro nos ha marcado que la intensidad es 0,5 amperios. Ya. En esto queremos saber aquí la resistencia, que es el A. Entonces vamos a ver la resistencia. Esta es la fórmula para hallar la resistencia.
como habíamos visto anteriormente. Reemplazo los valores, 230 dividido por la intensidad, que es 0,5, me da 460 ohms. Ahora, en el B, me piden hallar. ¿Qué pasaría si la tensión no fuera 230, si no fuera 360? Entonces, ¿qué hago? Aplico la fórmula, intensidad es igual, diferencia de potencial sobre resistencia, y lo que hago es reemplazar. Pongo los 360 que me está indicando el ejercicio, dividido para la resistencia, que es 460, y el valor es 0,78 amperios, que es lo que me pidió. Y por último tenemos la potencia eléctrica. Entonces, ¿qué es la potencia eléctrica? Recordemos que la potencia eléctrica es la energía suministrada por un generador y consumida por un receptor eléctrico en una unidad de tiempo. Es decir, si ustedes tienen en sus casas una licuadora, una batidora, una plancha, la energía que consume ese aparato en un determinado tiempo. Esta es la fórmula. Potencia eléctrica es igual a la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. Están entonces los valores. Ya. Vemos el ejercicio, vamos a revisar. Dice, una batidora tiene una resistencia de 80 ohmios y por ella circula una intensidad de corriente de 1,75 amperios. Nos pide calcular la potencia consumida, la energía consumida en una hora y también expresada en kilovatios por hora y en julio, y el costo de la energía consumida si el precio del kilovatio de hora es de 14 centavos. Entonces, pongamos los datos: resistencia es 80 ohmios, la intensidad es 1,75 y el tiempo va a ser una hora. Hallamos primero la potencia consumida. Entonces aplicamos la fórmula que vimos anteriormente, reemplazamos 80 ohmios por 1,75 elevado al cuadrado, nos da 245 vatios. Bien, ahora calculamos la energía consumida en una hora. Para esto aplicamos esta fórmula: energía consumida es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, 245 vatios es la potencia, ¿no? Y este valor de conversión, porque tenemos que pasarlo a kilovatios, kilovatios hora. Entonces, un kilovatio hora, un kilovatio equivale a 1000 vatios. Es un factor de conversión que ustedes lo pueden tener lo pueden revisar en la parte del libro, en la parte superior de la página 111, 102. Realizando esta operación nos queda 245, pero 0,245 kilovatios hora. Lo pide que lo pasemos a julio. También tenemos que aplicar otro factor de conversión, que es 3,6 por 10 a la 6 julio, equivale a un kilovatio por hora. Lo mismo, hacemos la conversión, nos queda 8,82 por 10 a la 5 julio. Ya lo que sí nos interesa es el costo de la energía consumida. Entonces volvemos a la potencia que nos salió, que es 0,245 kilovatios por hora, lo vamos a multiplicar por los 14 centavos que vale el kilovatio hora. Y nos da un valor de 3,43. Bien, esto es todo. Revisen el ejercicio. Cualquier inquietud, pues, se puede comunicar a mi número. Espero que puedan prepararse bien y podamos tener un buen aporte.